Bueno, buenas noches. Buenas noches a los presentes. Estamos ya transmitiendo en vivo vía Facebook. Muchas gracias por estar ahí. Estamos el día de hoy con el psicólogo y psicoterapeuta Arnold Machaca Arregui. Él va a tocar el día de hoy el tema Los hijos como una herida. Un tema interesante, un tema que seguramente dará que hablar el día de hoy. Muchísimas gracias y bueno, le doy pase a Arnold para que empiece esta videoconferencia. Muchísimas gracias, Arnold. Buenas noches con los presentes, con las personas que nos están viendo y con las personas que están dentro de... Se cortó, hola, hola, se le cortó la señal, creo. Arnold, hola, hola, se cortó tu señal. ¿Me escuchas, Arnold? Está apagado tu micrófono. Listo. A veces hay problemas con la señal, pero bueno, vamos a Ujú. procurar que no interrumpa mucho la sesión esta vez. Comparto las diapositivas, tú me dirás, Arnold. Sí, sí, está bien. Bueno, he escogido un tema que a veces no es peculiar, no es común comentarlo. Me pareció muy interesante lanzarlo con ese título. eh, y dentro de la charla vamos a ir dándole un poco el sentido al título, ¿no? De esto. Y por qué hablar de los hijos como una herida, ¿no? Que es una palabra fuerte, se podría decir, para algunas personas, ¿no? Pero vamos a empezar. La siguiente, por favor, Ricardo. ¿Por qué yo escojo este tema, no? Yo siento que es importante, como uno de mis objetivos aquí, para poderlos expresar en esta charla, es poder invitar a que pueda haber una conciencia sobre la importancia de la niñez en el ser humano. Es muy importante desde mucho, mucho más adelante. Entonces, son las primeras experiencias y es importante hacerlo mención, comentarlo, hablarlo y de alguna forma expresarlo también, ¿no? Entonces, para mí es importante esto, ¿no? Levantar un poco más de conciencia eh, y, y que pueda ser expresado ante las demás personas. La siguiente, Ricardo. ¿Para quién podría ser la charla? Probablemente podamos ver que el título dice Los hijos como una herida, pero podríamos decir, ¿está dirigida para los hijos? No necesariamente eso, no necesariamente hacia los hijos. Recordemos que nosotros adaptamos diferentes roles en nuestra etapa, en toda nuestra vida. Y uno de ellos es ser hijo y podemos ver si esto nos calza, esto que estamos poniendo como título, mediante ese rol o de repente mediante el rol de papá, ¿ya? Eso también es importante verlo. Todo esto suma hacia la familia, ¿no? Las personas que podamos ver, no solamente para mí, lo que pueda significar para mí, sino lo que pueda significar para otras personas que están dentro de mi entorno. Entonces, esto también lo podría ver hacia los demás. Se podría decir que es para todos, pero estamos enfocándonos mucho a la relación de la familia, pues, ¿no? Siguiente, Ricardo. Vamos a empezar primero explicando qué es una herida. Y todos sabemos que a nivel de término médico, una herida es una lesión, es algo que es que produce se podría decir, se produce en el cuerpo y es una más graves, hay heridas
que son fuertes posibilitan de repente tener enfermedades o partes del cuerpo. Esto es parte de lo que se podría decir a nivel de término médico, ¿no? Terminología médica. Pero a veces el gran error es que nosotros no lo vemos desde un tono un poco más emocional, y eso es lo que viene a continuación, ¿no? El, ¿qué podríamos decir sobre una herida a nivel emocional, ¿no? Ricardo, por favor. Cuando hablamos sobre una herida emocional, ya esto es netamente son traumas que pueden afectar a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, y en sí esto genera una herida emocional. ¿Ya? Estas heridas emocionales habitualmente se expresan a través de una conducta o también se expresan a través de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué quiero decir con una herida o mi hijo como una herida? Tener en cuenta que si una herida, se podría decir de manera corporal, te imposibilita hacer cosas, es tener esta sensación de que tu hijo puedas verlo como un espacio en el que te va a imposibilitar de hacer cosas. Probablemente es eso. Es una sensación en la que tú puedas ver que tu hijo es como una traba para ti, ¿no? Entonces, muchas veces es la sensación que puedan tener los papás y se frustran por el rol que están adquiriendo. Es un rol muy difícil, es un rol que no lo pueden afrontar de manera fácil, de manera común. Y lo más probable, o hay una probabilidad alta, de que esta transmisión de decirle inconscientemente a tu hijo, eres una herida para mí porque me imposibilitas, es porque probablemente también yo he tenido heridas emocionales en el tiempo que a mí me afectan y bueno, estoy trasladado como en mi rol cuando yo decidí tenerlas en cuenta. Cuando nosotros tenemos, como estabas mencionando anteriormente, una herida que podría ser a nivel corporal, esta herida, que es una representación corporal, vamos a ver que no la dejamos así, no es que dejamos que se cure solo, es una herida que le damos un tratamiento, es una herida que buscamos limpiarla y tener un cuidado para que la herida no muestre signos que ha sido, por ejemplo, que ha sido una herida muy grave, ¿no? Que no se note mucho. Pero para llegar a ese punto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un especial cuidado hacia esa herida. Y lo mismo se podría hacer a nivel emocional, pero el afronte a nivel emocional es mucho más difícil, es doloroso y genera bastantes retos el poder enfrentar estas heridas emocionales. Siguiente, Ricardo. Ya. Creo que hay una antes o esa es la... No, ya. Bueno, ¿en qué contexto se presentan estas heridas? A ver, vamos a hablar un poco de los contextos en los cuales se dan. Eh, la siguiente, la que habla de contextos, Ricardo, es la siguiente. Cuando hablamos de contextos, bueno, hay diferentes contextos en los cuales vamos a presentar estas heridas emocionales. Quiere decir que hay una situación que va a generar y esto nos va a afectar emocionalmente. Hay contextos a nivel profesional, escolar, social y familiar. Pero da la coincidencia, o es muy paradójico decirlo, pero el contexto familiar es un contexto que debe proveer cuidado, es un contexto que protege al niño.
pero también a su vez es uno de los contextos en los cuales se ha demostrado que se presenta mayor presencia de heridas emocionales. Y es porque es el primer contacto que nosotros tenemos hacia el mundo. Tener en cuenta que las primeras relaciones que vamos a entablar va a ser a través de la familia. Estas relaciones que vamos a ir conectando, estableciendo, nos van a ayudar a hacer un afronte hacia los demás contextos a los cuales nos vamos a enfrentar. Y como digo, es paradójico que un contexto que, que brinda autocuidado, que brinda soporte, que brinda apoyo, se da que es uno de los contextos en los cuales se presentan más las heridas emocionales, ¿no? Y al ver esta situación, pues nos hace acentuar mucho más al rol que estamos llevando hoy en día, ¿no? Ahora con el contexto, no solamente que ha cambiado por, por la pandemia, es es un contexto que está enfrentándose a nuevas situaciones donde todos están empezando a establecer diferentes tipos de relaciones, ya que muchos de nosotros no podemos salir de casa, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos tener en cuenta esto, de repente, en qué parte o con quién o cómo se ha establecido esta relación de mi contexto familiar todavía, que muchas veces al afectarme emocionalmente respondo a veces con ansiedad, va a depender mucho de la situación que se me va a ir presentando y el afronte que yo voy a tener va a ser un afronte inestable, insano, en el que de repente no voy a encontrar alguna herramienta adecuada para tener una solución hacia diversos problemas, ¿no? Siguiente, Eh, Arnold, una coméntame. pregunta de una persona, Ya, está acá que bien. estoy chequeando por mi celular, por las redes que tenemos. Manuel Rengifo pregunta, ahora en esta situación de pandemia, ¿será que estos traumatismos se incrementarán en el tiempo? Gracias por tu A ver, pregunta, Manuel. muchas gracias, Manuel. Es muy cierto, el contexto de la pandemia es muy importante tomar en cuenta que esto marca un antes y un después. Nosotros tenemos, vamos a hablar por la teoría de los sistemas de Bertalanffy, ¿ya? La familia es como un sistema. Este sistema tiene una forma de interrelacionarse. Ya hay roles que se van a predefinir dentro de esta condición que ya tenemos como un sistema. Al ver que llega una situación nueva, pero esta vez es una situación que involucra de una manera fuerte a todos, va a provocar que haya cambios dentro del sistema. Entonces, esto puede hacer que acrecente cosas, pero no necesariamente cosas insanas. Hay cosas sanas que también se puedan acrecentar, pero va a depender si esta relación se ha ido dando de una forma adecuada. Todo eso influye mucho. Y aquí ya tocamos un poco este tema de la multicausalidad. No necesariamente una sola cosa, tener una sola respuesta. Puede haber esa respuesta. Entonces, influir mucho dentro de estas relaciones y este contexto que estamos viviendo. El contexto familiar es un rol muy protagónico, muy importante que se está viendo afectado por la pandemia, de hecho que sí. Ujú. Pero igual, muchas gracias por la pregunta y si hay más preguntas, yo gustoso de responder, ¿no? Vamos a seguir con la siguiente, Ricardo. Entonces, probablemente cuando nosotros hablamos de estos contextos, de la situación, de las relaciones que podamos haber, nos pueda surgir una pregunta. ¿Mi hijo es una herida? ¿Yo fui una herida? ¿O actualmente soy una herida?
o tengo heridas emocionales dentro de mi plano en el que me pueda estar presentando con el rol estoy adaptándome ahora, en mi rol de trabajo, en mi rol de familia, eh, en mi rol amical, en qué parte de mi sociedad puedo estar expresándome eh, no de una forma muy adecuada o de una forma muy agresiva. Normalmente cuando uno presenta heridas emocionales, la respuesta se da de una manera muy agresiva o una manera o un afronte defensivo, ¿no? Tienes esta actitud defensiva hacia lo que va a venir y estás muy alerta a lo que te van a decir porque probablemente te pueda afectar, probablemente pueda abrir algo dentro de ti que te genera dolor y al generarte dolor no tienes estabilidad. Al no tener estabilidad, no sabes qué hacer, no sabes qué responder. Y la forma más fácil de zafarte de esta situación problemática es pateando el tablero, literalmente. Y bueno, enfrentándolo de una forma agresiva. Entonces, eso es una forma muy rápida de hacerlo una solución, pero es una solución con herramientas que no son adecuadas, saludables. No te convienen herramientas que te van a ayudar a no estar estableciendo esta relación, pues, ¿no? Entonces, estas preguntas surgen, pero es importante que tú mismo puedas darte este espacio de poder ver cómo va esta relación en tu familia. Esto poco a poco te va a ir dando una respuesta. Siguiente, Ricardo. Entonces, cuando hablamos un poco de esto, y bueno, ya lo estaba comentando un poco, pero ¿cuál podría ser el rol que tú tienes? ¿Cuál es el rol que representas? Eh, yo me voy a enfocar mucho en la familia, pero ¿cuál es el rol que tienes ahora en tu familia? Muy aparte de que probablemente todavía sigas siendo hijo y a la vez eres padre, pero puedes administrarte bien con ese rol o eres un padre que vive en una casa vives con tus hijos y a la vez tienes que hacer el rol de hijo enfrente de tus hijos. Entonces es una situación que genera un poco de disturbio para ti, ¿no? Y definirlo como tal, definir los roles, muchas veces esto se presenta por la familia. Tú puedes, un niño nace dentro del seno familiar y el que le implanta el rol, las funciones que va a tener esta persona dentro de este rol, las actividades que va a realizar, no necesariamente eres tú, es la familia. La familia te enseña cómo vas a ir adaptándote a estas actividades, ¿no? Y ahí empiezas un poco a este choque que vas a tener poco a poco con estas actividades que probablemente no sean agradables, que sean actividades en las cuales te vas a ir adaptando y va a ser un comienzo en el que vas a empezar a definir un rol. No se puede decir, pero los primeros pilares que nos explican o nos dan avisos de cómo hacerlo y de qué forma hacerlo directamente son nuestros propios padres, ¿no? Es el más claro ejemplo que nosotros tenemos hacia el rol que vamos a ir adaptando. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos al tener una infancia muy fuerte, en el que ha habido mucha disfuncionalidad, se adaptan muy bien al rol de papá? Pues es un tema de convicción a veces, es un tema de convicción y también es parte de la cura que puedas tener sobre estas heridas emocionales, porque tu rol se va a ir definiendo en el tiempo y también va a depender de ti, de tu responsabilidad, de tu decisión, y esto es lo que se trabaja en terapia también, la responsabilidad de la decisión. Eh, Uno puede haber tenido un mal padre, se podría decir, un padre que no te ha agradado, pero al crecer tú puedes decidir tomar estas experiencias para no repetirlas. Es una elección.
y eso te queda como ejemplo. De todas maneras, todo esto es un proceso de experiencia, ¿no? Y el rol es algo muy importante que se va a ir definiendo en los integrantes de la familia, ¿no? Siguiente, Ricardo. Una Eh, consulta, Arnold. sí, Tú hablas de los vínculos sanos y claros. ¿Cuál es la diferencia entre vínculo y relación que tenemos con nuestro familiar, ¿no? O sea, ¿qué es un vínculo con nuestro familiar y qué es una relación? ¿En qué se diferencia eso? ya. Las relaciones, el vínculo es algo que como una relación, pero con más intensidad, es algo más fuerte que una relación habitual. No, no, decir, se forma, el vínculo es una demostración de afecto y habitualmente nosotros necesitamos formar vínculos que se dan a través de nuestros padres. Eh, es lo que nos va enseñando con el tiempo y es algo que se va formando. Tiene, vamos a decirlo así, pero tiene más poder que una simple relación, el vínculo que tú puedas formar con una persona, porque esto también establece un poco más de compromiso de tu parte. Es un compromiso, mm, es un compromiso particular, no es un compromiso especial con otra persona, ¿no? Eh, es, 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 por ejemplo, eso, ¿no? Lo que yo puedo decir. Y justo ahora, por ejemplo, pasaba un poco a hablar del vínculo, que es algo que se va creando mucho desde el vientre materno. A veces algunas personas creen que a partir del nacimiento puedas empezar a formar el vínculo, pero en realidad el vínculo se forma desde el vientre. Eh, Hablándole, mostrándole tu afecto, eh, estimulándole constantemente, todo esto va a sumar a que puedas brindarle eh, una seguridad sobre lo que está recibiendo, que es cariño y amor, ¿no? Entonces, se podría decir que, ponte, no, es una relación de padre e hijo o madre e hijo, pero cuando es mala y, por ejemplo, no existe la imagen paterna o materna, en caso que sea, eh, ahí hay una relación de padre e hijo, pero no hay un vínculo fraternal. ¿A eso más o menos quieres llegar? Eso es lo que quiero saber, o sea, la relación que Eh, tengo, ujú, ¿así es? a ver, ya. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, ahora sí, se te escucha. Ya, porque se corta por momentos la comunicación. Pero, a ver, déjame ver si entendí un poco esto. Me dices que cuando un padre es ausente, no se forma el vínculo, ¿cierto? Claro, eso es lo que te estoy preguntando. O sea, yo Ajá. tengo una relación con él de padre e hija, pero nunca se formó un vínculo. Eso quiere decir, el vínculo es lo que se forma, como tú dices, ¿no? Desde que el niño o la persona está dentro del vientre de la madre, ¿no? O sea, si ha estado ausente, entonces no hay un vínculo, pero más si hay una relación, porque no deja de ser tu padre. A eso es lo que tú quieres llegar, esa es mi pregunta. ¿Esa es la diferencia? Eh, cuando, a ver, cuando hablamos de eso, se podría hablar un poco más de una relación vincular insana. Bueno, yo lo denominaría así, pero va a depender mucho de la percepción que pueda tener cada persona. Influye mucho la cosmovisión que pueda tener la persona, esta percepción. Puede ser una relación fuerte, así vincular, o puede ser una relación que puede decir, bueno, es una relación que yo tengo con mi papá, no hay problema. Pero hay que tomar en cuenta lo que pueda decir el paciente. Yo, por ejemplo, cada vez que trabajo con un paciente, trato de entender
para él cuál es la definición real y hacia qué punto quiere llegar, ¿no? Entonces, me puede decir, yo he tenido la ausencia de mi papá, pero yo he tenido a mi tío al costado siempre y yo he formado ese vínculo que me faltó con él, esa relación vincular de padre e hijo con él. Podemos tomarlo como una puedas haber con necesidad, ¿no? Pero a veces se da de una forma irregular o como digo, de una forma insana, ¿no? El vínculo puede estar presente, puede, puede estar presente de manera sana o insana también, ¿no? Y cuando no está la persona de manera física, hay que ver con la persona que brinda, la persona que está solicitando la atención, cómo ha desarrollado esa relación vincular, con quién ha decidido alguien le ha pasado este rol de ser papá y es un rol, para esta persona es un rol que le ha asignado a esta persona de manera inconsciente. No, no necesariamente es algo que se ha hablado, que se ha dicho. Y esto algunas personas lo toman mucho en cuenta y tienen un crecimiento sano también. Pero me gustaría saber si está clara un poco la respuesta que te he dado. No sé si puedo aportar un poco sobre esto. Sí, claro. Por ejemplo, una de las cosas que se da con referente a relación y vínculo, yo puedo tener una relación con una o más personas, porque una relación no se da de una manera tan cercana como un vínculo. El vínculo se da Ujú, con otra persona, como por ejemplo el vínculo terapéutico, ¿no? Que se va formando y que se va volviendo sólido. Pero también puede ser un vínculo simbólico, inclusive, ¿no? La vinculación puede ser simbólica. En cambio, la relación puede ser con una o más personas y suele ser que el vínculo se vuelve más duradero, ¿no? Precisamente como lo menciona eh, Mercedes, yo, por ejemplo, pudo haber estado como hijo con mi padre o mi madre, ujú, pero de repente yo tengo una relación, ¿no? Una relación, en este caso, por ejemplo, con mi hermano filial, con mi padre paternal, qué sé yo, pero eso no quiere decir que yo tenga un vínculo. El vínculo se dará de acuerdo a la interrelación que vaya ocurriendo y a un proceso. Por eso en terapia se habla de un tema vincular. Bueno, y todas las terapias son vinculares, porque uno termina vinculándose con otro ser humano. Un poquito de eso nomás quería ujú. mencionar. Ya. ¿Alguna consulta adicional o estaría bien? Más bien hay una pregunta de Sara Gómez en una de las menciona, en una situación de vínculo puede ocurrir un trauma, es la pregunta. En una relación de vínculo. ¿Se podría dar, o sea, un trauma? Esa es la pregunta que está haciendo. Dentro de una relación vincular puede ocurrir un tipo de trauma o algo así. Bueno, cuando es una relación vincular insana, sí se puede dar diversas situaciones traumáticas por parte de los padres. Y esto es, eh, bueno, esta relación traumática, por ejemplo, o sea, estas situaciones traumáticas eh, va a depender de la afronte emocional que puedan tener los padres, ¿no? Entonces, el ejemplo que le pueda brindar dentro de este espacio de aprendizaje influye mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, este, en la siguiente diapositiva, por favor, Ricardo. Ujú. Mm,
Eh, bueno, vamos a ver diversas opciones Sí. en las cuales se puede establecer un vínculo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que mi hijo, por ejemplo, quiere jugar en el parque, ¿no? En estos columpios. Pero nosotros tenemos la opción de poderle decir, sí, puedes ir a jugar o no, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se pueda dar esta relación, ¿no? Entonces, si yo le digo no, y muchas veces da esta respuesta por parte de los papás, ellos afirman y lo dicen, afirman mucho esta situación. No porque te vas a caer, ¿no? Entonces, al realizar esta afirmación, el niño se frustra y, bueno, hace caso a lo que dice el papá, ¿no? Entonces, aquí no se está formando una relación vincular sana, ¿ya? Suponiendo que le vamos a decir que sí, vamos a ver cómo se adapta este rol de papá. Entonces, le dice, probablemente sí, ve, pero te vas a caer. Y algunos dicen, pero vas a ver lo que te hago si te caes, ¿eh? Entonces, ahí, por ejemplo, en el niño implanta un poco más de miedo hacia una nueva situación. La verdad es que el niño no sabe si se va a caer, probablemente lo haga, pero ya estoy predisponiendo a que el niño afronte esta situación con miedo. Esto no es saludable, ¿no? Se podría decir que no es lo más saludable. Una respuesta más saludable es, por ejemplo, la que yo he escogido, que es al final, ¿no? Sí, hijo, me da miedo que te puedas lastimar, porque es algo real, es algo que tú sientes y que no siente tu hijo. Pero cualquier cosa, yo estaré aquí contigo, porque nuestro rol como padres es poderle apoyar, ¿no? Y como está enfrentando una situación nueva, donde probablemente lo vamos a apoyar, y esto es una contención emocional, pequeñas, simples, nos ayudan a que nuestro hijo pueda tener afrontes hacia diversas situaciones problemáticas. Esto nos da más seguridad. Yo siento que la tercera opción es una opción más saludable, una opción en la que le doy más soporte a mi hijo, le doy más responsabilidad, establezco más confianza y mi relación vincular se torna de una manera más sana. Y mi hijo en el tiempo va a tener un afronte hacia diversas situaciones problemáticas. La ¿Querías segunda comentar algo, Ricardo? me hace recordar a lo antiguo, ¿no? Cuando los padres te decían, ok, Claro. anda, nomás anda, pero si te caes, ahí vas a ver lo que te hago, ¿no? O sea, es como un tema, como que, bueno, te caes, te lastimas, pero igual yo también te voy a dar, ¿no? Porque no has tenido cuidado, ¿no? Un tema así, ¿no? Y lo recuerdo bien, ¿no? Y es como un doble mensaje, ¿no? Bueno, te vas a caer, bueno, cuidado, pero si te caes, ahí vas a ver, ¿no? Una cosa así, ¿no? Mm. Eso es lo que me hace un poco recordar. Claro, y con lo que dices, hay que tener en cuenta esto. Yo al decir eso, estoy siendo muy paradójico. Es un mensaje paradójico. A veces nos llenamos de mensajes paradójicos. Por ejemplo, en las relaciones de pareja nos ocurre mucho esto, eh, que a veces ha venido pacientes y me dice, pero a mí me gustaría que haga tal cosa, ¿no? No sé, que me den regalos o algo. Y yo le digo que que me regale, pero me gustaría que salga de ti. Eso es lo que a veces expresan, ¿no? Cuando conversan. Yo quiero que, por ejemplo, es un mensaje para... y esto es la forma, vamos enseñando a nuestros hijos a que afronten estas situaciones problemáticas, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante dentro de nuestro rol como papás, que poco a poco a algunos nos cuesta asimilar y bueno, lo importante es que puedas darte cuenta de una de una manera posible para que puedas recibir algún apoyo cuando
eh, hay la opción de que para ti no puedes encontrar estas herramientas, ¿no? Por ti solo. Se me La viene, siguiente, Ricardo, se me viene dime, algo dime. a la mente sobre los padres, ¿no? Y, por ejemplo, la sobreprotección. Cuando dan los mensajes y de pronto, digamos que hace frío, pero el niño tiene otra temperatura, ¿no? Diferente a la del adulto, y el padre dice, abrígate porque hace frío. Pero ¿cuál es Ujú. la realidad, no? O sea, la realidad de repente es que el niño tiene calor, no tiene frío porque tiene otra temperatura. El verdadero mensaje sería abrígate que tengo frío, ¿no? Porque el que tiene frío es el padre, no el niño. Entonces ahí Claro. siempre hay, como tú dices, una paradoja en el mensaje, porque el niño dice, pero si yo no tengo frío, ¿no? Pero el papá está afirmando que se abrigue porque hace frío, ¿no? Pero en realidad el niño no lo siente, ¿no? Eso más o menos también se me vino. Ujú. Claro, esta serie de mensajes paradójicos a veces eh, en terapia se podría decir que también se toman de forma literal. Cuando dejamos a un paciente que haga alguna actividad adicional que es parte de una herramienta, pero lamentablemente a veces no contribuye de una manera habitual, no es constante. Entonces, actividades paradójicas porque a veces a esta situación de pensamiento, el tema paradójico, ¿no? Eh, bueno, yo quiero rescatar esto un poco. Aquí hay una situación en la que un hombre tenía varios globos de colores que los iba soltando y volaban, ¿no? Le quedaba uno verde, uno blanco y uno rojo. Una niña se le acercó y le preguntó, señor, si suelta el globo rojo va a volar, sí. Y el blanco, si lo suelta va a volar también, sí. Porque no es el color, sino lo que tienen adentro lo que los hace volar. ¿Y por qué doy pie con esto? A lo siguiente, Ricardo. A veces uno puede preguntarse, ¿qué puedo hacer ante esta situación? Recuerda que todo está dentro de ti. Es parte de tu responsabilidad, pero lo vas a tomar en el tiempo. De repente ahora no eres muy consciente de eso, pero parte del proceso terapéutico y la relación que se va a tener con tu terapeuta te va a ayudar un poco más a ser consciente de que puedas tomar una decisión final, ¿no? Entonces, todo está dentro de ti. Va a depender de lo que hagas, lo que está dentro de ti. ¿Por qué no intentar curar y sanar las heridas que hemos sufrido en la travesía de la vida, por ejemplo, ¿no? De todas maneras, ten en cuenta que todo lo que te ha pasado eh, va a tener un resultado. Este resultado puede ser, como estaba comentando, una relación insana con las demás personas y esto en el tiempo te afecta. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? Es importante validar tu voz de dolor. Ten en cuenta que el dolor es personal, es tuyo, tú eres la persona que lo puede definir, nadie más lo puede definir mejor que tú. Tú puedes darte este espacio de poder explicar las palabras correctas para poder. También es parte del objetivo mirar y contemplar esta herida que tienes. Y dentro de mirar y contemplar es que puedas hacer el trabajo de poder entrar dentro de este dolor para que puedas descubrir qué es lo que sale realmente. Cuando tú puedes darte este espacio de vivir este dolor, vas a tomar la decisión de perdonar probablemente, ¿no? Esta decisión de perdonar va a ser parte de tu responsabilidad, va a ser una decisión autónoma, pero va a ser resultado de la nueva experiencia de dolor que estás viviendo dentro de una relación terapéutica. Y al tú poder hacer esta acción de perdonar a las personas o perdonar
este, vas a ayudar mucho a que puedas entablar nuevas relaciones con más salud y que puedas tener mucho más responsabilidad sobre tus roles, sobre los vínculos que vas a establecer, ¿no? Entonces, esto es muy importante dentro de la relación terapéutica, ¿no? Y el objetivo también es que cuando tú entres en este proceso de recuerdos sobre tus experiencias pasadas que en algún momento te generaron dolor, es que lo recuerdes como tal, como una experiencia que te brindó aprendizaje y que no genera dolor, pero sí tienes ahí una marca de recuerdo, pero ya no te imposibilita moverte, te da esta tranquilidad de que lo has podido curar y que no te genera una molestia en el tiempo. Entonces, de manera personal, a través con estas situaciones de las heridas emocionales, ¿no? Habría que ver Y siguiente, si en el aquí y ahora lo siente, ¿no? Si es que esa herida realmente claro, lo siente en el presente. mm, claro, en el espacio terapéutico muchas veces lo que hacemos es poder traer esta experiencia pasada para que lo puedas sanar en tu presente. Lamentablemente esta experiencia ya te generó dolor y lo que podemos hacer es que podamos traerlo a tu presente mediante actividades y luego podamos acompañarte a que puedas sanar ese dolor para que puedas tener un futuro más calmado, más aliviado, ¿no? Es parte de los objetivos que uno pueda establecer dentro del proceso terapéutico y va a depender mucho del momento también. Todo es parte de los pacientes y de las personas que solicitan mucho este espacio de compañía. Y bueno, más que nada, ese fue el tema que traje el día de hoy, que me pareció muy interesante conversarlo. Y bueno, para terminar, todas las emociones que se guardan, que se encapsulan sin ser sanadas, terminan inflamando nuestro cuerpo. Y es muy real. Hay emociones que afectan a algunos órganos también, y esto no nos contribuye a nivel físico, ¿no? Entonces, es como una presión que genera la emoción por querer salir y al no hacerlo de forma verbal, o no poder darte ese espacio de expresión, pues de alguna forma va a tener que salir por una enfermedad mediante tu cuerpo. Entonces, es una cuestión de cuidado No sé cuando si son de alguien generan del Zoom quiere mucho hacer alguna pregunta inconveniente. de las personas ¿Cómo que están. podríamos ayudar de repente a una persona que no cree mucho en los psicólogos, que dice que los psicólogos son para locos, porque hasta ahora hay personas que creen eso, a Ya. concientizar sobre esas heridas emocionales, y de repente un padre, ¿no? O una madre, y que tiene heridas emocionales, y en base a eso está criando a un niño de repente inseguro, o sea, el vínculo, como tú dices, Ujú, es, no es sano, porque está creando un niño inseguro por las inseguridades que esa persona tiene. Entonces, ¿cómo ayudar a esa madre o a ese padre, ¿no? A sanar sus heridas, o cómo poder abordarlo si no creen los psicólogos, no creen las terapias? Entonces, en esos casos, ¿cómo poder abordar a esas personas, ¿no? Para poder ayudarlos. ujú. Bueno, a ver, cuando, por ejemplo, me toca algunos pacientes que tienen creencias diferentes, o hay pacientes que, por ejemplo, pueden decirme, pero no soy bueno en algo o no me gustan muchas cosas, sienten que no hay alguna herramienta adicional, ¿no? Eh, lo importante es que puedas ver dónde entabla una confianza.
la confianza donde esta persona pueda sentirse segura, no necesariamente puede ser un psicólogo. Lo ideal podría ser en un espacio de psicoterapia, en psicología. Sería la mejor forma porque es brindada por un profesional de la salud mental. Pero al ver una resistencia sobre este tipo de creencias, por ejemplo, es poder encontrar donde sí ella puede tener un espacio de tranquilidad y empezar mientras para que persona, ella o él, se empiece probablemente qué pensaba, no necesariamente son las más adecuadas, pero ella tiene que probarlo, tiene que darse ese espacio de sentir esa experiencia, ¿no? No sé si Ricardo quiere agregar un poco más a lo que yo he comentado, ¿no? Sí, mire, cuando hablamos de personas que tienen resistencias, mecanismos de defensa y que mencionan que no creen en los psicólogos, en nadie de estos profesionales, yo diría que no hay que hacer mucho, ¿no? Ujú, Simplemente estar al tanto de lo que tú le puedas decir con la intención que tú quieras, ¿no? De apoyarlos, eh, porque toda persona tiene un momento donde seguramente por necesidad acudirá o cuando siente que es el momento. Lamentablemente, y con todo respeto a mis colegas psicólogos, el psicólogo muchas veces solamente, aparte de evaluar, le da duro el tema de los consejos, ¿no? La consejería. No son malos los consejos, pero cuando abusamos de la consejería, a veces podemos equivocarnos o como direccionar demasiado a la persona o tratar de que haga algo que de repente no quiere. En cambio, en el entorno terapéutico se acompaña a la persona para que la persona decida, para que la persona diga si quiere o no quiere. Es muy complejo el tema de querer algo cuando la persona no lo quiere. Entonces habría que preguntarnos si realmente, o sea, la persona, si no quiere, si es que de repente soy yo, que tengo la necesidad de que esa persona vaya a terapia o a hacerse ver, ¿no? De repente a la otra persona, bueno, no le interesa o no quiere ir, pues, ¿no? Pero de repente es a mí al que me preocupa, es a mí el que me moviliza, ¿no? Y yo quiero que vaya a terapia, pero la verdad es que a veces todas las personas no están preparadas para ir a terapia. Ahora, lamentablemente, a veces, o muchas veces de repente diría yo, van las personas cuando ya colapsan, cuando ya desbordan, cuando ya sienten que no pueden hacer nada. Dice, ya, bueno, llama, vamos al psicólogo, vamos al sí, psicoterapeuta. Ahora, esto es igual en la medicina, ojo, si se dan cuenta, cuando llega una persona al hospital, a la clínica, de emergencia mayormente, porque al inicio ujú, sabe que se siente mal, sabe que tiene dolor, o sea, hay algo que siempre avisa, pero no va. ¿Cuándo va? Cuando ya el tema ya desbordó. Si cuando es hablamos de grave. psicoterapia, estaríamos hablando cuando ya implotó, cuando ya el organismo se enfermó, pero al inicio sabía, se daba cuenta que algo no estaba bien y tenía la oportunidad de ir al profesional. Pero, vuelvo a repetir, muchas veces no llegan así, llegan cuando ya la situación se ha desbordado. Eso más o menos quería manifestar. No sé si alguien más tiene Mm, alguna pregunta. Muy interesante cuando pasa eso, ¿no? Cuando una persona eh, quiere que la otra persona, que puede ser su familiar o puede ser un amigo, vaya a hacerse ver con el especialista, pero esta persona que aparentemente tiene la complicación no quiere ir, ¿no? Y de pronto yo estoy como un poco ansioso y desesperado para que vaya esa persona. Es ujú. una situación compleja tomando en cuenta que el ser humano es responsable de su propia vida, ¿no? Entonces, es como cuando me dicen a mí, quiero llevar a mi hijo a hacer terapia. Ah, ya, ok, tú lo quieres llevar, pero él quiere ir a terapia.
¿no? Y no hablo de un En muchos niño, ojo, casos ¿ah? no quieren. Y no hablo de un niño, hablo a veces de jóvenes de 20 años, 21. Ujú. Entonces, que la persona vaya por sus propios medios porque quiere lograr algo es mucho mejor, ¿no? Que lo obligue y que lo lleve como sea a que haga terapia, ¿no? Es un poco más, ¿no? Una vez tuve una paciente, una chica de 23 años, que sus papás le dijeron, vamos a ir a comer un heladito, una cosa así, y la llevaron a terapia. Pero la chica estaba molesta, pues 23 años y que te Claro. obliguen. Entonces yo le di toda la razón, le digo, si quieres retírate, le digo, no hay ningún problema, le digo a la chica que te devuelva el dinero a tus papás y me parece que tú tienes que venir si es que tú deseas. Bueno, al final la chica se quedó, pero creo que mejor sería que venga por sus propios medios, ¿no? Y que ella quiera ir. Claro, pero el poderle dar esta opción de escoger ya es el comienzo de que esta persona pueda entablar una confianza contigo, porque muchas veces los papás a esa edad no toman en consideración eso, ¿no? Porque se puede dar el proceso de negociación, el poder ir a un proceso terapéutico, pero hay mucha resistencia a veces por el adolescente, ¿no? En este caso, ¿no? Pero sí es importante ver cuánta ansiedad pueda generar en ti el que una persona, un familiar o algún amigo pueda tener una atención terapéutica. Muchas veces es lo que vas sintiendo tú, porque tú eres consciente de lo que estás viendo y es parte de la realidad que ves, que sientes y probablemente eso no te deja muy, muy tranquilo, que digamos, ¿no? Claro, y has dicho una Eh, mu- palabra interesante ahí, ¿ah? Negociación. Debería darse una negociación, ¿no? sí, Muchas claro. veces los padres no negocian, ¿no? Por más que ya el hijo ya está grande, sino es o vas a terapia o cómo es, ¿no? O no te doy Ujú. esto, o olvídate de esto, ¿no? Entonces es una negociación así media Esa es una imposición. dictatorial, ¿no? Más que una negociación es una imposición eso, ¿no? Ajá. Y eso es lo que uno menos quiere, porque y parte de la independencia es que puedas tomar tus decisiones, tampoco contribuye que puedas hacer imposiciones de esa forma, ¿no? Pero el que puedas enseñarle cómo conseguir cosas a través de una negociación, porque la negociación muchas veces es mejor cuando ganan las dos partes, se da bien, ¿no? Y eso también se hace en la relación terapéutica, también se puede dar negociaciones para, con el objetivo de lograr, eh, como digo yo, a pro de salud de los dos, ¿no? O de la relación terapéutica, ¿no? Eso contribuye bastante. Así es. No sé si hay alguna pregunta más para Arnold Machaca, que nos ha dado este interesantísimo tema. ¿Quién no ha sentido que tiene una herida o el tema, ¿no? Que mi hijo es como una herida, ¿no? Para mí me parece muy interesante. Si es que alguien más desea preguntar o de repente mencionar algo en el Zoom, nadie. Entonces vamos a las redes a ver si hay alguna última pregunta más. ¿Y cómo así te surgió ese nombre, los hijos como una herida? O sea, el título de la conferencia, ¿no? Que estamos. Bueno, he podido notar dentro de los pacientes que hay experiencias que son difíciles de superar, que se tornan como una herida emocional. Y, para mí fue muy importante establecerlo como una relación a través de los hijos, ¿no? Porque, como estaba comentando al comienzo, la familia tiene un rol muy importante de todas las personas. Esto marca muchas o las situaciones que se te van a ir presentando más adelante, cómo vas a poder desenvolverte
hacia esto, ¿no? Entonces, el poder tener esta sensación de ver a tu hijo como una herida o sentir que hay heridas emocionales, me pareció un tema muy interesante, muy importante de tocarlo. Una última pregunta para cerrar acá Vale. de Erika. Dice, ¿realmente los hijos son una herida? Pregunta. Si es que realmente los hijos son una herida. Sí pueden ser una herida, pero va a depender mucho de las personas, del papá que lo pueda mencionar. Lo pueda sentir así, sí lo puede sentir. Es la realidad de cada persona, en realidad. Esta situación que se le presenta para él puede ser una, una situación muy difícil, muy complicada, que le genera mucho dolor, mucha molestia, mucha incomodidad, pero el objetivo es que en el acompañamiento terapéutico podamos ver qué heridas hay detrás sobre lo que estás proponiendo ahora, ¿no? Que es la relación que tengo con mi hijo como si fuera una herida, ¿no? Entonces, se puede sentir esa sensación. Yo puedo decir que los padres sí lo podemos sentir como tal, eh, pero el objetivo es que esta sensación se vaya disipando en el tiempo con la relación terapéutica, ¿no? Bien. Bueno, nada, agradecerte, Arnold, por el tema del día de hoy. Un tema de verdad muy interesante. Cada día nos estamos empapando más de todos estos temas. Yo creo que las heridas cada día serán más profundas por este tema pandémico que estamos viviendo y por todo lo que va Ujú, pasando en la vida, ¿no? Estamos ante una situación donde el que no termina siendo resiliente va a ser bastante complejo, ¿no? Gracias, Arnold, hoy, por esta noche, ¿no? Tan bonita de poder hablar un tema tan interesante y que realmente de mucha reflexión, ¿no? Uno de verdad debería reflexionar mucho el tema. ujú. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a las personas que han estado presentes y que han hecho sus consultas y sus dudas. De todas maneras, es muy importante tomarlas en cuenta y si alguno tiene alguna opinión adicional, igual que también lo puedan comentar. Eso es lo más importante, poderlos escuchar, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Yo quisiera mencionar algo en general para todos. Recuerden mucho que las heridas pueden estar ahí y así como ha habido un proceso para generar esa herida, también debería haber un proceso terapéutico para poder sanarla, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana. Si alguien te quiere dar un brebaje, una pócima mágica, ¿no? Que mañana vas a estar bien, es pura charlatanería, ¿no? Recuerda que las heridas se forman realmente porque hay situaciones muy complejas en el ser humano, pero como vuelvo a repetir, así como ha habido un proceso para enfermar, hay un proceso también para poder curar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arnold. Muchas gracias a todos por ahí. Saludos a los amigos de otras partes de Latinoamérica que a veces nos mandan saludos y que están ahí siempre pendientes de estas charlas que tenemos los días martes. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias.